Vamos a comenzar leyendo el texto. Estamos dando continuidad a lo que son las 10 plagas y vamos a estar leyendo en Éxodo 10. Éxodo 10 del 1 al 20. Pidiendo siempre que el Señor bendiga su palabra. Bendice, Dios, esta palabra que tú envías a nuestras almas. Permite tú que sea un alimento que podamos, Señor, no solamente digerir, pero que sea de gran provecho. Para crear, Señor, esas virtudes que tú deseas que sean impregnadas en nuestro carácter cristiano para hacerte de agrado. Por tanto, Señor, bendice este mensaje, lo pedimos en Cristo. Amén. Ustedes me siguen con la vista, vamos a estar leyendo los primeros 20 versículos del capítulo 10 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó o lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifique en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. En cada uno de los mensajes hemos querido resaltar una frase dentro del texto
Y en esta ocasión proviene del versículo 1, que dice, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y la palabra señales puede verse también como milagros, que es una intervención sobrenatural que aporta una revelación de la presencia y del poder de Dios. Hermanos, adoramos a un Dios que es soberano y omnipotente. Él sigue haciendo milagros. Por eso el Nuevo Testamento designa milagros con 3 términos. Usa primero dunameis, que significa poderes, obras que muestran el poder de Dios y del nombre de Jesucristo, a quien sabemos que le fue dado toda potencia en el cielo y en la tierra. También se usa el término terata o prodigios, hechos asombrosos. Y hermano, toda la naturaleza está repleta de manifestaciones inexplicables que suscitan el asombro. Hoy no solamente entre creyentes, ya hay muchos reconociendo que están sucediendo cosas verdaderamente extraordinarias e inexplicables, terata. Pero también está el término semeía, que significa señales, dándonos a entender que un milagro no es un fin en sí mismo, sino es revelar la presencia o la intervención de Dios. O sea que sirven para impresionarnos y ayudarnos a creer. La octava plaga que Dios envió a Egipto, ya la identificamos, fue la langosta. Pero no es la del fondo del mar, esa que es deliciosa, que a todo el mundo le gusta. Sino se refiere a un insecto devastador de la vegetación. Imagínense, cada cápsula de este insecto tiene aproximadamente unos 40 huevos, los cuales salen en primavera, pequeñas larvas, y se transforman en fases intermedias cada vez más voraces. Les llaman saltones, hasta alcanzar la forma adulta. Y cuando se reúnen es millones y millones, tan voraces que a su paso no dejan absolutamente nada verde. Inclusive comen hierbas venenosas. O sea que además de prácticamente comerse todo lo verde, emprenden el vuelo para continuar devastando otra región, formando columnas o nubes de kilómetros que oscurecen el sol. O sea, además producen un ruido intenso con sus alas cuando se desplazan y pueden comer diariamente tanto, escuchen, como su propio peso. O sea, pueden comer tanto como su propio peso. Yo pensaba en esto. Yo decía, imagínense a mí comiéndome solito, sin compartir con nadie ni con la familia, un lechón asado, crujiente, con chicharrón y todo, de 190 libras. Imagínense. Un enjambre de langostas de 1 kilómetro cuadrado puede estar compuesta de 80 millones por kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una plaga enorme. Bueno, pues ya estuvimos escuchando la historia, está bien clara en el texto. Dios endurece el corazón del faraón, claramente le dice para él mostrar sus señales. Porque esta plaga iba a destruir al dios egipcio Serapis, que era un ídolo solar, egipcia griega adorada junto al dios toro Apis, venerado como el dios del infierno, de la sabiduría y la fertilidad. Pero notamos algo interesante en el texto. Esto debía servir para testimonio que fuera contado por generaciones, para que las generaciones conocieran quién es Jehová. Hermanos, somos la generación viva. Y cada uno de nosotros tenemos hijos y muchos nietos y hasta bisnietos. Y nosotros tenemos que compartir con ellos nuestras convicciones, nuestra fe, nuestro testimonio, para que así pueda perdurar de generación en generación.
Pues Moisés y Aarón se presentaron en la corte, comunicaron lo dicho por Dios y le preguntan algo pero muy, no solamente curioso, pero también muy aplicativo. ¿Hasta cuándo no querría humillarse delante de Él, delante de Dios? Versículo 3. ¿Hasta cuándo? Como diciendo, soberano, humano, ¿hasta cuándo vas a ser soberbio, altivo? Me llama la atención lo importante que es, hermanos, el ser humildes, aprender a humillarnos delante de Dios, dejar toda arrogancia y altivez. Nos lo dice Dios en el Salmo 138:6, que Dios al humilde lo atiende, pero al que es altivo lo mira de lejos. Quiere decir, no escucha sus oraciones. ¿Y quién es altivo? Uno que se cree más y mayor que otro. Y esa soberbia Dios no la soporta. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Ninguno es más que otro. Todos somos pecadores, pero todos tenemos nuestras virtudes. Y hermanos, son muchos los beneficios para aquel que se humilla. O sea, que es tener un correcto concepto de uno mismo, pero también de los demás. Si lo leemos en 2 de Crónicas 7:14, donde el Señor mismo presenta los beneficios que tiene el saber humillarse delante de Dios. 2 de Crónicas 7:14. Muchos lo conocen de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y miren los beneficios. Perdonaré sus pecados, o sea, vida y sanidad espiritual, y sanaré su tierra, salud física. Vamos a leer hasta ahí. 2 de Crónicas 7:14 nos insta a humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Deja ir a mi pueblo, si no voy a traer la plaga de langostas, y se ha de comer todo lo que el granizo que dejó. Por eso, hermanos, si Dios quiere que nos humillemos delante de Él, no seamos arrogantes ni soberbios, haciendo su voluntad. Ya leímos del Antiguo Testamento, pero me gusta también leer del Nuevo Testamento, un versículo que dice en 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué implica humillarse? Es obvio que tiene que ver con humildad, con pobreza de espíritu. Lo contrario es un espíritu altivo, un desdeño al ser humano como criatura que lleva la imagen de Dios. Humillarse también es reconocer ante la omnipotencia y grandeza de Dios nuestra pecaminosidad, nuestra finitud, nuestros límites, nuestra debilidad. Somos simples criaturas. Es también concientizar que todos hemos sido creados a imagen de Dios. Hermano, la vanagloria fue ese veneno inyectado por el diablo en el huerto del Edén. Cuando le dijo a Eva que al comer del fruto prohibido, Génesis 3:5, sería como Dios. Hermanos, yo no creo que hayan hombres que admitan ser dioses, pero actúan como si lo fueran. No lo dicen, no lo admiten, pero actúan como si lo fueran, porque se resisten a someterse a la voluntad del Creador. Otros acreditan la obra de la creación a esto y aquello. Resisten la gracia en Cristo
que les puede librar de la condenación en el infierno, no creen la palabra de Dios, no lo adoran, no lo reverencian, no le temen. Por eso yo entiendo, créanlo o no, no es para adular que somos humildes. ¿Por qué les digo esto? Porque la vida eterna comienza con un acto de humillación. Cuando uno, verdad que soy un tremendo pecador, y verdad que yo necesito que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Necesito que Dios me perdone. De verdad que sigo siendo tremendo pecador, por tanto necesito del poder del Espíritu Santo santificando mi vida. Eso es humillarse ante Dios. Y yo creo que todos aquí ya lo hemos hecho. Así que en la respuesta del faraón, su espíritu arrogante continuaba a flor de piel. Porque fíjense cómo él obra como si se tratara de hacerle un favor. Accede diciendo, vayan los varones, pero me dejan la familia aquí. ¿Ustedes quieren ir? Vayan ustedes. Pero la familia me la dejan aquí. Claro, él quería garantizar el retorno para que siguieran siendo sus esclavos. Eso es lo que él quería. Y a veces, hermano, así tratamos con la voluntad de Dios. Cuando no lo hacemos o lo hacemos a media, a nuestra manera. El caso fue que tal como fue predicho, ocurrió. Dios mandó a Moisés que extendiera su vara. El país entero fue arrasado por las langostas, como nunca había sucedido ni sucederá. Se comieron toda la vegetación del país. Así que si en aquel tiempo habían vegetarianos, los pobres se quedaron sin el brócoli. Yo he contado esta historia anteriormente, pero la quiero volver a contar a favor de los que no lo han escuchado, porque se trata de un buen hombre que se entera de que un amigo suyo que no veía desde hace tiempo estaba en el hospital. Va y lo visita. Pero amigo mío, ¿qué te ha pasado? Ay, no me preguntes, fue un viaje misionero. Íbamos sobrevolando la selva del Brasil. Y de repente empezó a fallar el motor del avión y el piloto nos avisó que teníamos que, pero aterrizar inmediatamente. Nos dimos cuenta que estábamos pasando justo por una zona de caníbales. Y volábamos tan bajo que podíamos ver los carteles de las aldeas. Guruguru, caníbales. Los Lugombi, caníbales. Ori, caníbales. Cuando de repente vemos Vejitongi. Qué bueno, mira, caníbales vegetarianos. Así que con tremendo alivio decidieron aterrizar allí. Pero ¿sabes qué? Terminamos en el hospital. Nos comieron las yemas de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, a veces doy chance para que digieren. Ok. Volviendo al evento, la plaga fue devastadora. Impactó obviamente la economía. Tanto así que el faraón manda llamar a Moisés y Aarón, manifestando arrepentimiento, pidiendo perdón y pidiendo que cese la plaga. Bueno, Moisés oró, Dios respondió, enviando un fuerte viento occidental, echó el enjambre en el Mar Rojo. Fue una señal porque no quedó ni un solo insecto. Sin embargo, el endurecimiento de parte de Dios, de parte de Faraón, continuó y Faraón no dejó ir al pueblo. ¿Okay? Porque, hermanos, Dios todavía no había terminado. Se necesitaba que pasaran 2 plagas más. Sobre todo la Pascua, que es prefigurativa de nuestro Señor Jesucristo. Una plaga similar, pero no literal, va a ocurrir durante la gran tribulación, cuando se toque la 5ª trompeta. No lo digo yo, lo dice, vamos a leer el texto, Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 12.
Pero antes de leer Apocalipsis 9 del 1 al 12, miren lo que dice el 8:13. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió como del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y así continúa el texto mencionando características de estas langostas. Pero notamos cómo el versículo anterior presenta a un ángel diciendo: ¡ay! 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 Esta terrible expresión de dolor es referente al carácter terrible de los acontecimientos que las 3 últimas trompetas producirán. En este toque de la quinta trompeta, Juan ve una estrella caer del cielo a la tierra. No cabe duda que se trata de un ángel. No es otro que el mismo Satanás, que es enviado para castigar a los hombres. ¿Por qué es echado? Porque Satanás aún tiene acceso al cielo. Me deciste que cada una de estas frases la puedo acompañar con un texto bíblico. Satanás será echado definitivamente del cielo como resultado de una gran guerra angelical, Apocalipsis 12, del 7 al 12. Pero lo interesante que menciona el texto es que recibe la llave del pozo del abismo, sede de las moradas infernales. Ese es un lugar temporero de los ángeles caídos y muertos en Cristo. Es donde van todos los que no son salvos a ser atormentados en sus plenas facultades. Eso lo enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Lo más conmovedor que fue el lugar que Cristo visitó cuando fue nuestro sustituto. Es como un calabozo o prisión que está bajo la tierra. Su fuego es sulfúrico, símbolo de lo diabólico, porque emite el azufre, que es un olor asfixiante. Es un calabozo o prisión que está en lo profundo mismo de la tierra. Y obviamente la llave la tiene Dios. Es una llave simbólica, no es literal. Porque lo que está indicando es el control que ejerce Dios sobre las fuerzas del mal. Y el límite que le impone a la acción satánica, tanto a ángeles como a seres humanos. ¿Usted se ha puesto a pensar que en manos de los líderes políticos más obstinados de este mundo está el poder tocar un botón y que se provoque una guerra, una batalla y una guerra con armas nucleares? Pero ¿sabe qué? Ese dedito está controlado por Dios, por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave. Pero en esta ocasión Dios le va a entregar la llave a Satanás para que abra la puerta de este lugar donde están encarcelados demonios. Fíjense que en la tierra hay demonios. Pues estos, por su maldad y crueldad, están encarcelados. Es un lugar tan horrible que lo leemos en Lucas 8:31, que hasta los mismos demonios le temen.
¿Se recuerdan cuando el Gadareno, que los demonios mismos le dijeron, no nos mandes a ese lugar, mándanos a otro? Entonces el Señor los mandó a aquella bandada de cerdos. Por tanto, cuando esto ocurra y Satanás abra la puerta de este pozo y salgan estos demonios de este lugar, el mundo entero se va a llenar de ellos y sus malvadas operaciones. Vienen estrictamente a poseer a todo el que tenga la marca de la bestia. Va a ser por un periodo de 5 meses, porque siempre el 5 es el número de la gracia de Dios. Porque si Dios no le pone un pare a esto, ahí mismo se acaba todo. Ahora imagínense que si la humanidad se ha degradado tanto en nuestros días, ¿cómo serán estos tiempos? La langosta literal produce devastación en la vegetación, pero esta langosta simbólica va a producir daño no a la vegetación, sino a los moradores de la tierra que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. O sea, aquellos que no fueron puestos aparte para hacer posesión de Dios. Eso es lo que significa el sello, hermanos, que todos nosotros tenemos. Ya Dios nos ha sellado, somos propiedad de Él. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Estamos seguros en Cristo. Pues aquí estamos hablando de una posesión demoníaca que llevará al individuo a lo máximo de su miseria espiritual. A lo máximo. Porque inclusive dice el texto que van a querer morir y la muerte se va a alejar de ellos. ¿Sabemos quién es un endemoniado? Es una persona poseída y dominada por un demonio. Pero ante nada, déjame decirle, gracias al sello del Espíritu, a que somos propiedad de Dios, ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Lo están promoviendo hoy día y eso es antibíblico. Si usted tiene el sello de Dios y es propiedad de Él, usted es templo del Espíritu Santo, ningún demonio puede poseerlo. Le puede causar una influencia externa, pero nunca poseerlo. Y aquí estamos hablando de una posesión donde la persona pierde la facultad de tener su propio control mental, emocional y volitivo. El caso más famoso de las Escrituras lo conocemos, el endemoniado Gadareno, en Marcos 5 del 1 al 20. Y este episodio sirve para mostrar características de un endemoniado, porque otro error que se comete es pensar que personas enfermas de esto y de lo otro es porque están endemoniadas. Y es un error, totalmente un error. El endemoniado tiene características muy peculiares. Produce enfermedades ordinarias. Y repito, cada una de estas características le tengo su apoyo textual. La posesión es parecida a la epilepsia, echan espumarajos y crujen los dientes. No quiere decir que el epiléptico, el mudo, el ciego, la demencia estén endemoniados. No quiere decir eso. Pero también los que son poseídos son sacudidos con violencia, pierden el apetito, tienen una fuerza extraordinaria, experimentan cambio en la voz. Una de las peculiaridades más marcadas es que no resisten escuchar el nombre de Jesucristo, no lo resisten, sufren trastornos psicóticos. Noten que el endemoniado Gadareno no vestía ropa y moraba en el cementerio. Y repito esto porque es tan importante. No quiere decir que todo trastorno mental sea un caso de posesión. Hermanos, aquí hay médicos y saben que el cerebro es un órgano que se puede atrofiar como se puede atrofiar cualquier otro órgano del cuerpo. Ya no quiere decir que un trastorno mental ya inmediatamente sea una posesión demoníaca. Son muy antisociales, blasfeman, mal hablados, gritan. Pero bueno, de todo esto
lo más importante es saber que gracias al sello de Dios y por ser templo del Espíritu Santo, estamos guardados de poder ser poseídos. Por eso es que claramente en la misma trompeta dice que estos demonios no podían poseer a aquellos que habían sido puestos aparte para Dios. Solo los que tenían la marca de la bestia. El caso es, hermanos, que el hombre va a sufrir por 3 vertientes de juicio, todos provenientes de Dios. Dios va a usar la naturaleza, va a usar a Satanás y la maldad de los mismos hombres. Por eso termino. Todo este sufrimiento es por el orgullo del hombre. Simplemente no quiere humillarse ante Dios. Que Dios es el creador, quien debe ser adorado, reverenciado, temido y respetado. El no reconocer su condición espiritual y rechazar su gracia es el pecado más terrible. ¿Por qué? Por el ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Usted sabe lo que es, siendo Él Dios, se haya humillado, encarnando en hombre? No solamente se trata de encarnar en hombre, es ya quedar en esa condición que Él no experimentó desde la eternidad. Y todo por tal de sustituirnos y salvarnos de la condenación en el infierno. Y lo que costó ese sacrificio. Y que el hombre rechace esta gracia. Ese es el más alto nivel, yo no sé ni cómo nombrarlo. Rebeldía, necedad, ignorancia, ingratitud, no sé ni cómo mencionarlo, pero sí la Biblia advierte al respecto. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor y Dios es misericordioso. Y Dios nos quiere salvar. Pero que vayamos a Él voluntariamente. Si usted no quiere ir a Cristo y no quiere recibirle como Señor y Salvador de su alma, y no quiere vivir con Dios por toda una eternidad, Él no lo va a obligar. No lo va a obligar. ¿Esto es lo que usted quiere? Pues eso va a tener. Lo único que va a hacer en el infierno. En el infierno allí va a estar precisamente lejos de Dios. Lo que usted quiere ahora aquí en la tierra. Pero si usted quiere ser salvo, hermanos, del infierno, y no solamente del infierno, de los juicios que vienen sobre esta tierra, hay que atender al Evangelio. Hay que aprender a humillarnos. Y hay que verdaderamente recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Oremos. Gracias te damos, Dios, por el Evangelio. Te damos gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Yo sé que tuvo un costo, Señor, tremendo, un precio a pagar muy alto, que sufriste en carne viva. Te pediste pasar esa copa, pero así voluntariamente te entregaste, diste tu vida.
siendo Dios, siendo el creador de cielos y tierra, viniste a tomar una forma humana por tal de ponerte en nuestro lugar, en esa cruz, librarnos de la condenación. Y todo esto para que entendamos cuán serio es la justicia y la santidad de Dios que debe de ser satisfecha. Creemos en ti, Dios, y te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas. Otra razón que nos lleva a agradecerte es el hecho de habernos sellado, de ya ser propiedad tuya, de haber sido puestos aparte para servirte, para pertenecer a ti, a tu reino y disfrutar de una vida eterna. Que no tenemos que preocuparnos, Señor, por nada de lo que dice la palabra acerca de la gran tribulación. Que estas langostas, Señor, no nos pueden hacer daño ni en aquel tiempo ni en este. Sí, tenemos que ser vigilantes contra el enemigo, pero estamos protegidos por ti, Espíritu Santo. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo con tu palabra y que las señales tuyas, los milagros que estamos viendo a nuestro alrededor, causen el impacto, el asombro en la vida de cada uno de nosotros, de modo, Señor, que nos lleve a un espíritu de adoración, de reverencia y de temor. En Cristo lo pedimos. Amén.